Un anexo de la CIA en Venezuela es lo que planea instalar el gobierno de Donald Trump con el objetivo principal de mantener la estabilidad en el país y que no vuelvan todos los negocios ilícitos que estaba ejecutando el chavismo en Venezuela y que impedía además que ingrese dinero a Venezuela. Se habla de que este anexo de la CIA capacitado, que va a llegar además con personal muy capacitado en inteligencia, es lo que planea ya instalar el gobierno de Donald Trump en los próximos días. Pero no es lo único que se viene planeando y analizando para de esta manera también poder reabrir formalmente la embajada en Caracas. Se habla también de que el gobierno de Estados Unidos, y además hay que precisarlo, este anexo de la CIA es lo que ha revelado también CNN, lo que se indica ahora es que el gobierno de Estados Unidos está también evaluando la posibilidad de un plan B. Este plan B tendría como escenario la salida de Delcy Rodríguez, precisamente como el rostro de la transición, y hemos visto ya en las últimas horas a una Delcy Rodríguez que dice que ya no va a seguir órdenes de Washington. Este plan B tendría como objetivo, y lo que plantea además, es convertir a Marco Rubio, el secretario de Estado, en gobernador de facto de Venezuela. No es lo que se estaría analizando en el escenario que se pueda presentar si es que Delcy Rodríguez sale del poder, y además de esta manera el presidente de Estados Unidos estaría blindando también el dinero que ingresa del petróleo y entregaría el control total al hombre de su confianza y que se convirtió también en un hombre clave en el proceso de extracción y la captura de Nicolás Maduro, hablando de Marco Rubio. ¿Qué es lo que ha pasado ahora respecto a Delcy Rodríguez? Ella sigue enfatizando de que Venezuela no va a recibir órdenes externas. Vamos a escucharla para analizarla. Antes de culminar, estoy obligada a hacer algunas aclaratorias. El comandante Chávez decía que habían provocaciones que se deben responder y otras que no se deben responder. Como dije hace poco, yo llegué a la presidencia encargada por una situación inédita en la historia de Venezuela, pero juré el 5 de enero y juré no descansar por Venezuela, por nuestro pueblo y por nuestros niños y por nuestras niñas. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones. Ahí escuchábamos la respuesta que da Delcy Rodríguez al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se lo contábamos ayer aquí en Radar 24, donde él manifestaba que ellos, los que están gobernando y administrando en estos momentos Venezuela, son precisamente Estados Unidos, y que los encargados en este caso solo están obedeciendo órdenes de Estados Unidos. Delcy Rodríguez vuelve a enfatizar que ellos no reciben órdenes de Washington, un discurso que ya viene repitiendo en las últimas 48 horas y que, según la información que se viene manejando, es lo que estaría llevando además a Donald Trump y su gobierno a analizar este plan B, en el cual el escenario es no tener a Delcy Rodríguez. Pero seguimos con ella, con el rostro del chavismo encargado en estos momentos en Venezuela, porque lo que ha señalado Delcy Rodríguez es también que espera que pronto Venezuela se convierta en un gigante productor de petróleo. Esto que la realidad nos está hablando, y como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, hay una realidad, una ley que tiene prácticamente un cuarto de siglo, y nosotros lo que estamos es consolidando los principios que en el año 2002 motivaron la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y estamos incorporando los modelos exitosos en esta coyuntura para Venezuela. Y son distintos modelos. Están también las empresas mixtas. Nosotros ya tenemos al día de hoy 29 CPP suscritos. El año pasado la inversión fue casi de $900 millones.
y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólares. En las empresas mixtas, que tenemos 44 empresas mixtas, igual. Son modelos que confluyen y confluyen con un objetivo común. Y lo dije, tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor. Que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita. Que seamos gigantes productores de petróleo. Porque, disculpen que lo digan, ya basta el título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela. Y quien también ha vuelto a dar un discurso, un pedido, es Diosdado Cabello. Recordamos mucho además a Diosdado Cabello por siempre tener frases directas contra lo que él llamaba el imperialismo. Ahora lo que ha pedido es al mundo entero apoyarlos para lograr la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Bueno, 24 días del secuestro de nuestro presidente y de nuestra querida compañera Cilia Flores, 24 días que nuestro pueblo sufrió ese artero ataque en horas de la madrugada con personas asesinadas que estaban durmiendo en su casa, que no tienen nada que ver con ningún conflicto. Y 24 días después nosotros seguimos en la calle exigiendo, pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores. Y eso será una tarea sin descanso. Amigos, de esta manera hemos empezado Radar 24. Como siempre los saluda Cintia Garreta y seguimos, por supuesto, con toda la información que tenemos porque también hay que hablar de cómo va la liberación de los presos políticos. El presidente norteamericano Donald Trump se ha referido a ello, lo ha hecho a través de una publicación que él realiza en sus cuentas oficiales, donde señala además que se trata de un importante gesto humano que se viene registrando y que es a pedido de ellos. Lo que coloca Donald Trump es: me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado y que este ritmo aumentará en los próximos tiempos. Agradezco a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario. Presidente Donald Trump, ahí está la firma que coloca, e informando él del gesto que ellos han pedido. Ahora, mucha atención con ello porque las entrevistas que venimos realizando siempre aquí en Radar 24 se informa que falta la liberación de gran cantidad de presos políticos y que hasta la actualidad solo llegaría a pasar 200 el número de presos políticos liberados. Sin embargo, Diosdado Cabello ha hablado también de esta información y hay que recordar que se le señala a él como el principal opositor de que esta liberación se pueda dar de manera multitudinaria, de que puedan salir finalmente todas las personas que terminaron siendo detenidas por la represión que ejecutaba la dictadura de Maduro. Diosdado Cabello dice que la cifra de excarcelados actualmente es 808 y además señala de que ya no hay presos políticos en las cárceles de Venezuela. Atribuimos eso a las ONG, que le están pasando facturas a los familiares de los detenidos y ellos no les han querido pagar. Y andan como locos. No, yo te metí en una lista. ¿Cuál lista? Aquí no hay lista. No, eso no existe. Aquí no hay ninguna lista que haya propuesto una ONG, pero ellos le quieren cobrar a los familiares. Son unos mafiosos, unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto. Hay una revisión que se viene haciendo y yo, mira, te puedo decir que al día de hoy, entre diciembre, antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista.
No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben, porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Al contrario, las ONG le echan paja a los detenidos. Cada vez que pueden, se meten para evitar que salgan en libertad, porque ellos viven de eso, de la extorsión. Eso fue una decisión del presidente Nicolás Maduro. En diciembre, el 23, no está aquí el ministro Julio García, pregúntenle, el 23 y 24 salió gente, el 31 salió gente en libertad. Nosotros de eso no hacemos ninguna fiesta. Ninguna. Ellos salieron a quejarse porque no les habían consultado, que no va a consultar las ONG. ¿Quién les va a consultar? Pasó el 3 de enero y la instrucción del presidente siguió cumpliéndose. Siguió cumpliéndose. Ellos pasan, tienen listas. Entonces que ellos llegan y le dicen a los, no, nosotros te vamos a meter en la lista. ¿Cuál lista? Señores familiares de los presos, esa no es la vía. No caigan ustedes en la extorsión de ellos, esa no existe. Vamos a analizar de inmediato la última información que se viene registrando con los expertos. Ya está con nosotros Antonio de la Cruz, que es analista político, director ejecutivo también de Inter-American Trends. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te saluda Cintia Garreta. Y lo primero que queremos que nos comentes es la información que se da en CNN de que Estados Unidos está planeando tener un anexo de la CIA en Venezuela. ¿Cómo interpretas esto? Muchas gracias, Cintia. Fíjate, Estados Unidos lo que hace con su presencia permanente de la CIA en Venezuela no es diplomacia, es la arquitectura del control post la salida de Maduro, post-régimen. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado viene después. Primero entra la CIA. ¿Cómo traducimos eso? Esa traducción es básicamente seguridad antes que democracia, o orden antes que legitimidad. Esto no es inusual, esto pasó también en Irak, Afganistán y Kosovo. Primero inteligencia y control territorial, luego instituciones, elecciones, narrativa. Entonces, el mensaje implícito a Delcy Rodríguez, que hoy actúa como la administradora de este momento en la que nos encontramos, o cooperas dentro del nuevo orden o quedas fuera del tablero. O sea, la transición es administrada, no negociada. Pero también hay un mensaje para María Corina Machado, porque el mensaje de la democracia viene después. ¿Okay? En este momento está bajo tutela el gobierno o la administración que está hoy en Venezuela. Entonces, legitimidad política, que es lo que es la última fase según las 3 fases de Marco Rubio, secretario de Estado, es transición con elecciones, está subordinada a la estabilidad geopolítica. Entonces tendríamos que ver control versus legitimidad. O sea, hoy es un control máximo como con la CIA como actor central, porque la legitimidad que la da las elecciones hoy está frágil, ¿okay? Porque no está el Mundo González Urrutia hoy en Miraflores. Entonces ahí tenemos un riesgo de narrativa de ocupación indirecta. Y ese es el dilema estructural del post-Maduro. Claro, y nos dices que el tema de instalar este anexo, esta base de la CIA en Venezuela, es un mensaje directo para Delcy Rodríguez. Hemos visto justo a Delcy Rodríguez en los últimos días ya teniendo un discurso también más confrontacional con Estados Unidos, al decir que no va a recibir órdenes, al decir que las órdenes las da el pueblo venezolano, respondiendo ahora incluso, lo ha mencionado, al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Este discurso que da ella, ¿solo es para calmar las voces del chavismo o es en realidad lo que está pretendiendo ejecutar? Yo lo veo para calmar las pocas voces que le quedan todavía de las bases chavistas, porque es más profundo, es una pelea por lo que le queda de hegemonía en el espacio de
de las redes. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué pasa cuando extraen a Maduro para traerlo a la justicia de los Estados Unidos? Que esa hegemonía que manejaban Chávez y el régimen de Maduro, con el consenso y el sentido común, perdió, ya no existe. Y lo que hace Delcy no es construir esa hegemonía nueva, sino gestionar la descomposición del sentido común chavista. En términos teóricos, antes ellos hablaban de consenso más coerción, con toda la parte de control social, control policial. Hoy lo que existe en Venezuela es una dominación sin hegemonía, porque lo que está planteado es coerción más esta narrativa defensiva. Y por eso, ¿qué es lo que hace Delcy Rodríguez? Es reagrupar el bloque duro. Habla de antiimperialismo, Trump negocia conmigo, la oposición es un caos. Y eso no busca convencer a las mayorías, sino evitar la deserción del núcleo residual chavista. Y también hay un mensaje a la parte internacional, la normalización, porque la narrativa es: somos un gobierno técnico responsable con la aprobación de la ley de la reforma, con la apertura petrolera, y esto está diseñado para las empresas petroleras y mediadores. Y también genera una desmovilización a la sociedad. Esto ya estabilizó, no protesten, todo se está arreglando. Eso es hegemonía negativa, no convence, sino desactiva. Y en medio de este panorama es posible que ingrese la acción de María Corina Machado, es decir, que María Corina y Delcy, porque Donald Trump lo que dice: me llevo muy bien con las dos, estoy coordinando muy bien con las dos. ¿Es posible que se genere este panorama de que puede ingresar también María Corina Machado? El presidente Trump, en su primera reacción después de la extracción de Maduro, fue continuidad con Delcy, legitimidad con María Corina Machado. La fórmula que el presidente quisiera es tenerlas las dos en la transición, para que la continuidad garantice la estabilidad interna del control de esos factores que alimentaron durante 25 años los colectivos, las guerrillas en la frontera, el ELN, la FARC, y la legitimidad que tiene Edmundo González Urrutia como presidente electo el 28 de julio. ¿Qué ocurre? Que en la conversación de María Corina Machado con el presidente Trump la semana pasada, cuando ella plantea su regreso inmediato, el presidente Trump le dice, según fuentes, de que no por ahora, que se espere un momento. Claro, porque es lo que está buscando en un regreso de María Corina Machado, esas protestas de hoy de la sociedad civil que viene dando por los presos políticos, se generaría un movimiento fuerte porque no hay transición con presos políticos, y eso podría ser canalizado por la figura de María Corina Machado con su liderazgo, y por lo tanto le generaría un caos interno dentro de Venezuela que el presidente Trump no quiere. Precisamente no asume o no acompaña a instaurar a Edmundo González Urrutia en Miraflores, porque no quería tener militares en Venezuela, porque sabía que podía haber escenarios de violencia con los grupos paramilitares en Venezuela. Entonces, si se le crea un caos dentro de Venezuela y Delcy Rodríguez no puede controlar, o se crea una situación en los tres procesos que han planteado de estabilización económica, ¿verdad? Y transición y reconstrucción, no va a ser posible, porque se crea un estado fallido, porque hoy Venezuela vive ¿qué proceso? Un régimen narcoterrorista que no termina de morir y no termina de nacer un proceso democrático. Entonces están estas tensiones, estas fuerzas en pugna en este momento. ¿Y cómo entonces, en medio de este panorama, cómo ve usted que se puede generar la salida del chavismo, la salida de Delcy Rodríguez, que es lo que muchos venezolanos están esperando?
Yo creo que lo que está haciendo la sociedad civil va a dar un fruto, que es que el presidente Trump empiece a ver que no, Delcy, pensando que controlaba la situación interna, ¿verdad?, los grupos irregulares, no es tan real y que va a tener que buscar cómo poder amalgamar todo esto antes del noviembre, que son las elecciones en Elecciones. aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los tiempos de los petroleros, de la industria petrolera, para alcanzar ese volumen de producción que el presidente Trump también anda buscando, 1.300.000, 1.400.000 barriles día, para generar unos flujos económicos que permita reconstruir la economía en Venezuela, son un año y medio por lo menos. Pero los tiempos políticos de Trump no llegan al año y medio. Entonces, él va a tener que buscar una solución donde por lo menos en el segundo semestre, a partir de julio, pueda haber un proceso de cómo se está estabilizando Venezuela con un cronograma electoral. Si no lo logra, los diputados, que aquí se llaman representantes, y senadores en los estados donde el voto latino es importante, pueden tener dificultad para alcanzar el curul en el Congreso. Ahora, respecto a lo que se ha venido manifestando, la última información ahora, también se señala el plan B que estaría evaluando Estados Unidos, hablando de que Marco Rubio, ya no teniendo a Delcy en la administración, Marco Rubio jugaría un papel principal en la administración de Venezuela. ¿Ve este escenario posible? Si Delcy no logra controlar el estado actual, ¿por qué llama no controlar? Se planteó la liberación de todos los presos políticos y era un acuerdo. Y lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, que es el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez. Vamos a tener la salida de los presos políticos. Y Diosdado Cabello, en esa estrategia también de mostrar que él tiene poder, lo ha ido haciendo gota a gota la salida de él. Ha habido mucha presión y el presidente Trump volvió a insistir. El presidente anunció que venían, pero que deben salir todos los presos políticos. Pues con presos políticos no hay transición, vuelvo a insistir. Entonces, ¿qué ocurre? Delcy no está mostrando esa capacidad que ofreció de manejar el control interno. Entonces, allí empiezan a surgir preguntas de cómo administrar esto y cómo todos ellos no tienen la seguridad de que están garantizados allí, sino que están administrando un caos, están enterrando el modelo anterior. Entonces, tienen una gran amenaza porque no es que fueron electos popularmente y por tanto es difícil de remover. No, ellos ahí están comprando tiempo para ver cuánto más pueden sostenerse dentro de ese esquema de populismo, ¿verdad?, sin líder, porque antes había populismo con liderazgo. O lo tuvo Chávez o lo tuvo Maduro por delegación de Chávez. Ellos no tienen esa condición y para ellos es muy débil frente a los Estados Unidos sostenerse en las posiciones. Entonces yo lo que creo es que lo que se está planteando es buscar una junta para la transición con tecnócratas y así administrar este tiempo hasta que se den las elecciones. Porque lo ideal, vuelvo a decir, para Trump, que cuesta mucho, es Delcy y María Corina Machado, como una fórmula de manejar esta transición, pero eso no es fácil. Claro, y no lo ve viable también por lo mismo la posición también que ha manifestado María Corina Machado. Sí, no lo veo viable en ese sentido. Sería posible, buscando una fórmula que les pueda surgir un éxito al presidente Trump, es constituirlo más con Edmundo González Urrutia que con la propia María Corina Machado. Porque Edmundo tiene la legitimidad de origen. El pueblo votó, aunque haya sido solicitado por María, que es la que tiene el liderazgo, pero votó. El que tiene el derecho a ocupar la presidencia de Miraflores es Edmundo González Urrutia, después del electo. Entonces,
esa fórmula, Delcy en Mundo González, tendría como más probabilidad de que puedan entenderse, porque uno viene desde el campo diplomático, sabe que era por una transición, y Delcy no tiene ese antagonismo que tiene contra María Corina Machado en términos de poder buscar una fórmula dentro de este pragmatismo para poder trabajar. Muchísimas gracias, señor Antonio de la Cruz, por la explicación que nos ha dado y la interpretación del panorama que se viene para Venezuela, de acuerdo además a la información que se viene revelando de los planes o la metodología que viene desarrollando Estados Unidos para que permanezca en estos momentos la estabilidad en Venezuela. Hablábamos con Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Inter-American Trends. Continuamos con más información en Radar 24 y mucha atención porque van a escuchar ustedes a continuación la respuesta que ha dado Donald Trump cuando se le consulta sobre las últimas declaraciones que va dando Delcy Rodríguez, donde dice que no va a obedecer ninguna orden que venga desde Washington. Se le ha consultado sobre ello y vamos a escuchar lo que responde el presidente norteamericano. El presidente de Venezuela ha dicho que el CIA ya no aceptará más órdenes de su parte. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he oído eso para nada. No, tenemos una muy buena relación. Vamos a escuchar ahora al hermano de Delcy Rodríguez, con quien dice Trump que mantiene una buena relación con ella. Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, ha hablado de la corrupción del chavismo. Atención, el integrante del chavismo acepta de esta manera que ha habido corrupción en el chavismo o que hay corrupción en el chavismo y dice que va a trabajar de una manera draconiana contra la corrupción de los chavistas y evitar que se despilfarren recursos venezolanos. Porque a veces hay que establecer autocrítica de nuestras propias cosas. También es verdad que el otro gran problema está en la corrupción. Son las dos grandes amenazas. Si no utilizamos el recurso adecuadamente, en primer lugar, y en segundo, y cuando digo adecuadamente, es que toda Venezuela perciba, como ha señalado la presidenta encargada, que la gente va a saber dólar a dólar, bolívar a bolívar, en qué se están gastando los recursos que ingresen producto de la venta del petróleo. Saber, que la gente sepa y que también la gente decida y opine en qué se utiliza ese recurso. Y segundo lugar, el tema de la corrupción. Debemos ser draconianos en esta etapa compleja que vive la República frente a prácticas inadecuadas con nuestros recursos y nuestra riqueza petrolera. Haciendo mea culpa, ¿no? Jorge Rodríguez, de la corrupción en el chavismo y señalando además que se han cometido errores. Un discurso que evidentemente es muy distante al que se le escuchaba durante la dictadura o cuando Nicolás Maduro permanecía en el régimen. Ahora que está encarcelado, ya vemos dando este tipo de mensajes. Vamos a hablar ahora también de un profesor, en este caso es el director de una institución educativa en Falcón, en Venezuela, y está amenazando a los alumnos. Atención con lo que van a ver, porque los amenaza para que apoyen a Delcy Rodríguez durante la transición y también para que apoyen el rescate de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Tendremos allí a Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela hasta que retorne nuevamente, más temprano que tarde, nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Y que en próximas elecciones el pueblo decidirá si él se quedará o se va. Pero es el pueblo el que decide. No, terrible que es un profesor el que realiza esta directiva, esta amenaza con alumnos que deberían ir a estudiar, a aprender y no a recibir este tipo de indicaciones. Amigos, hemos llegado al final de Radar 24. Como siempre, gracias por su compañía. Los invitamos además a conectarse siempre
al canal de YouTube del Diario de Gestión, activar la campanita para siempre estar conectados y suscribirse, por supuesto, para que tengan toda la información y análisis. Los ha acompañado Cintia Garreta y nos vemos mañana con más noticias internacionales.